Hola, 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 buenas noches. Mi nombre es María Caro Alonso y hoy tenemos un temazo. Hoy vamos a estar hablando sobre numerología. Vamos a estar hablando con Lourdes Lubiel, creadora de Misión 1111 o Mission 1111 porque está escrito en inglés. Quien a través de la numerología pues cambió totalmente su vida, encontró su pasión, su propósito y su misión, y hoy nos va a estar contando todo lo fascinante de ese mundo. Bienvenida, Lourdes, qué Hola, contenta estoy de poder conversar contigo. yo me acuerdo de Lourdes es Abigail. puertorriqueña, pero tiene muchos años acá en Miami ya. Y bueno, yo estaba contando al principio del live que, pues bueno, que hubo eventos en tu vida que te hicieron pues buscar respuestas y apareció la numerología y descubriste que además de de que se convirtió en tu pasión, se convirtió en tu misión. Ujú. Cuéntanos, Lourdes, cómo fue ese encuentro con esa pasión y cómo llegaste a saber qué era tu misión y cuál es tu misión realmente, qué es Misión 1111. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí. Estoy contenta de que me hayas invitado, o sea, que gracias. Bueno, ¿cómo yo llegué a la numerología? En verdad fueron un montón de una serie de eventos en mi vida que fueron como que retroalimentándose una cada cual. En donde llegué yo me acuerdo que era como el 2005, el 2006, en donde pues mi vida cambió por completo. Yo terminé mi maestría, no se dio, se cayó la bolsa, o sea que no había trabajo, me dejé del comprometido con quien me iba a casar. Entonces yo estaba como en este tema de quién soy, qué hago, ¿no? O sea, todo el mundo tal como... Yo hice las cosas como me dijeron que las tenía que hacer y no estoy Ajá. feliz. Todos los checklists los tenías, O sea, fui a los la tenías. escuela, no solamente fui a la escuela, me gradué, fui a la maestría, estudié, trabajé, me iba a casar, y la casa, todo, o sea, todo lo que me dijeron que feliz, no me hizo feliz. Entonces yo dije, bueno, pues ¿de qué se trata la vida? O sea, ¿qué se supone que yo haga aquí? Entonces se cae la Ujú. bolsa, está todo el mundo en crisis, hay una crisis económica brutal en Estados Unidos, y entonces dije, bueno, entonces me acuerdo yo que me vi en el espejo, me acuerdo que fui al espejo y me miré y yo no me reconocía quién era, o sea, yo no, quién es esa. La manera en que estaba, o sea, estaba físicamente, emocionalmente, la mirada me cambió y yo, pero ¿qué es esto? No me veo, o sea, y eso a mí como que me asustó. Y entonces todo esto empezó, me abrió a ciertas cosas y entonces me encontré una amiga mía de Puerto Rico en el supermercado un día que, hola, ¿cómo Ajá. estás tanto tiempo? Y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando nosotros éramos chiquitas que estábamos en Puerto Rico y veíamos el 11-11 y decíamos, ah, pide un deseo o pasó un ángel? ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo, sí, ¿y por qué uno decía eso? Entonces, ese momento empezó toda una trayectoria, me cambió la ruta de mi vida. Empecé a investigar, porque como no tenía nada que hacer, porque no tenía trabajo, no tenía nada, Claro, lo exacto. que tenía que hacer era descubrir quién era. Es Entonces, lo que te iba a decir, exacto. En exacto, ese momento estás. porque en ese momento todo se dio, era demasiado perfecto la manera en que sucedieron las cosas, es como que se proveyó el espacio para yo en realidad tomarme el tiempo de ir hacia adentro, de buscar, de descubrir quién soy. Pero todo empezó porque veía el 11-11, yo decía, todo comenzó por una pregunta que decía, ¿de dónde yo saqué eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué decimos eso? Me acuerdo yo que después de ahí estuve en Kinkos, que es un sitio donde uno saca fotocopias acá, y había un Ajá. muchacho de India y me ve que estaba buscando información estaba imprimiendo unas cosas de 11-11, lo poquito que había en el internet en aquella época, porque tú ponías 11-11 en Google y lo salían dos, tres páginas. Me acuerdo que había una página en específico que era la que me decía, que era como que me Medio resonaba, explicado. sí explicaba, y entonces pues estaba allí, eran como las 2 de la mañana, porque yo estaba en este modo de investigativo, y él me dice, ay, 11-11, make a wish, y yo dije, how do you know that? ¿Cómo tú sabes eso? O sea, ¿cómo es que tú, una persona con ese background de India, hindú, cultura totalmente diferente, y yo, una persona de Puerto Rico, una tierrita en el medio de la nada, católica, decimos lo mismo? Y eso a mí me prendió el bombillo. Yo dije, ah, no, ¿de dónde viene Ajá. esto? Entonces al momento que yo empecé a investigar el 11-11, de dónde viene, por qué, cómo y cuándo, empecé a buscar en libros de los arquetipos, los símbolos, me llevó todo en un mundo. Entonces me di cuenta que buscar lo que significaba el 11-11 en realidad era buscar, me hizo un camino interno, me abrió el paso
se convirtió en un camino hacia adentro, hacia mí, hacia reconocer, a encontrar, a despertar a quien yo era. Y eso me cogió por sorpresa, porque yo solamente quería saber de dónde venía el 11-11. Entonces, después se Exacto. convirtió en toda una trayectoria de descubrir quién yo era, quién yo soy. Se convirtió de verdad en un camino interno, en un camino espiritual. Y después de ahí, bueno, pues desarrollé una historia, escribí un script, un piloto con esta conciencia, con todo lo que aprendí, investigué, me desperté ante unas realidades que estaban ahí, que fue una cosa muy interesante lo que viví. ¿Y cuál fue la primera respuesta que encontraste? ¿Qué es el 1111? Y de ahí, el ¿qué es número la del despertar. numerología? Es el número del despertar. Es el wake up. La vida tal como la conoces no es cierta. Existe otra realidad. ¿Qué tal si tú piensas que todo lo que tú conocías del mundo como tal, tal como lo conocías, es equivocado? Entonces, hay otra manera de vivir. Existe otra realidad. Hay una verdad más allá de la que tú conoces. Despierta. Si abres los ojos, las puedes ver. Está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso para mí fue tan inmenso que incluso escribí un piloto, una historia. Ese era mi camino en ese momento, de cómo llevar el mensaje de este número del despertar a través de los medios, como que de entretenimiento. Escribíamos un piloto, me llevó toda una jornada maravillosa, se abrieron caminos que yo jamás en mi vida hubiese ni tocado. Porque tú eres ingeniero civil, o O sea, tú no sea, tenías nada que ver con los medios de comunicación. cero, cero. Ahora No sí, eras esotérica de ninguna bueno, siempre he sido manera. esotérica, siempre, pero calladita, para mí. De Ajá, closet, yo digo de closet, ajá, en el closet, del exacto. closet. Siempre, y siempre yo tenía muchos talentos y habilidades artísticos que en verdad nunca los exploté, porque o sea, yo venía de Puerto Rico y el ser cantante, productora, las artes era como que sí, qué lindo, qué buen hobby, pero búscate un buen oficio, tú sabes. O sea, eso no es lo que es. Exacto. Entonces, o sea que en realidad incluso eso me despertó todo este talento y habilidad que yo tenía que ni sabía que tenía, que sabía, pero no lo había cogido en serio, tomado en serio. Y Ajá. entonces pues hice todo eso, lo desarrollé, lo presentamos, lo íbamos a vender, pues no se dio, ok, no se dio, X o Y, maravilloso. Después conocí al papá del niño, tuvo un hijo, ¿no? Y eso empezó todo un ciclo diferente de aprendizaje también. Después, otra vez, cuando mi hijo nació, el mundo tal como lo conocía vuelve y se cae. Y yo dije, no puede ser que esto me vuelva a suceder otra vez. ¿Cómo es posible? Entonces ahí volví a preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me vuelvo a pasar lo mismo? Y en realidad, te tengo que admitir que en ese momento, el yo haber tenido un bebé al frente mío, mi hijo, nada más por su mera existencia, lo veía, yo decía, bueno, la poquita conciencia que tengo, lo poquito, lo tengo que hacer. O sea, no puedo hacerme la loca, no puedo hacerme la morona, no puedo hacerme el idiota. O sea, tengo que aplicarla, tengo que ir hacia adentro y tengo que en realidad hacer esto de verdad. Entonces nada, Perfecto. en ese momento pues empezó todo otro camino. Ahí fue que de verdad te digo que empecé a indagar todas las herramientas que yo sabía. Por ejemplo, yo era muy autodidacta, yo había aprendido numerología, la volví a retomar de verdad heavy. La numerología, la astrología, pero de verdad, el curso de milagros, lo empecé a estudiar de verdad. Era como vida o muerte para mí. Yo tengo que despertar o despierto, me Exacto, estabas muero. totalmente enfocada en entender todo eso, todas Porque, estas señales que te estaban llegando. porque ¿cuál era la alternativa? Yo no quería sufrir más. Yo decía, me harté de vivir una vida de sufrimiento. Yo sé que hay otra forma de vivir, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer por dentro para que se me revele. Y entonces te lo juro, fue como tomar agua todos los días. Era como sobrevivir, era hacer esto. Y de repente, pues, vi la numerología. Yo la había estudiado ya. Hay diferentes tipos de numerología. La pitagórica, Ah, la ok. dimensional, la cabalística, ¿Y cuál es la que practicas tú? la interdimensional. ¿Qué pasa? Ok. Sentía que la numerología tal como la había practicado, la había visto, yo decía, Dios mío, esto es súper complicado, ¿quién va a hacer esto? O sea, era como que hasta, yo lo hacía porque sí, porque quería aprender y quería entender, pero lo decía, pero ¿quién se va a poner a hacer esto en su día a día? O sea, esto no es práctico, ¿entiendes? Y empecé a cogí Theta Healing, me encantó, y ahí conocí una persona que me dijo, mira, yo conozco este número, yo soy numeróloga, a mí me enseñaron esta numerología y me parece maravillosa, que incluso ella es venezolana también. Y entonces me enseñó la numerología que ella sabe y a mí me hizo clic. Yo dije, esto es.
clic, clic, clic. Le empecé a hacer la numerología a todo el mundo en mi familia, a mí, a mi hijo, a la cosa, a todo, las cosas que había vivido en mi vida, a las personas que me hirieron, que no me hirieron, que me Y todo hirieron, todo. empezó a encajar como un Ay, y de rompecabezas. repente yo lo que vi fue un canto de patrón y una película. Y yo dije, ¿qué es esto? ¡Wow! Que uno lo sentía, uno lo presiente. Pero es lindo cuando se te revela de esa forma y empiezas a ver cosas y el porqué de las cosas y el patrón de las cosas y el año que pasó las cosas. Era increíble. Me abrió todo un mundo. Entonces, ¿qué pasa? Lo utilicé para mi propio despertar. Y entonces fue pasando las cosas y conocí a esta persona, Sara, que es mi amiga, que también está en este ámbito espiritual y qué sé yo. Y entonces, Claro, B-Generation Love, ¿no? ajá, Esta Sara Generation Grimani. Love. Y un día llegó a su casa porque había tenido una mala noticia, sumamente vulnerable, bien abierta, llorando, whatever. Y, y ella me dice, entonces era su cumpleaños, ella me dejó que yo me desahogara y de repente me dice, no, es que es mi cumpleaños. Y yo, Ay, qué linda es ella. ¿qué tú hablas? Entonces en ese momento yo le dije, pues yo te he hecho la numerología antes. Y ella me dice, ¿qué es eso? Y yo, ¿cómo que qué es eso? ¿Tú me conoces? No, yo te hago la numerología, le hice toda la numerología y le hablé y todo eso, se la hice a ella, al marido, a las hijas, a la cuñada. Ella me dice, ¿cómo es que yo te conozco hace ya 2 años y tú nunca me has dicho esto? Y yo, bueno, porque yo lo hacía para mí, para mi gente, o sea, para verme a mí. Ella me dice, tú tienes que hacer algo, tú tienes que enseñar esto. ¿Qué te pasa? Me formuló el primer workshop, me hizo todo, me lo montó, me lo Increíble. escribió y whatever. Y así fue que empecé y así llegué a la numerología. Me di cuenta también que era un talento que yo tenía. Se me hacía tan fácil, un talento, cuando tú eres buena en algo y lo tuve que aceptar de esta forma. O sea, era un talento, el cual tuve que pulir. Siempre sigo puliendo, sigo aprendiendo, pero para llegar a masterizarlo. Pero la realidad es que cuando tú tienes un talento, hay veces que se te hace tan fácil que uno no le reconoce. Es como que, ¿en serio? No todo el mundo puede ¿Y qué es? Lourdes, ¿qué es la es numerología? leer los números, leer el simbolismo de los números. Porque tú tienes un quote que dice que es me encanta que dices que es el lenguaje del universo. Sí, porque el lenguaje, o sea, el universo está escrito en números, está escrito en matemáticas. Es la manera en que el universo se comunica con nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de que estamos tratando de ver si hay, si existe identidades en otros planetas, por ejemplo, o hay vida en otros planetas. Lo que se envían son señales numéricas, eso es todo lo que se envía en matemáticas, porque 2 más 2 es 4, estés aquí, en la galaxia próxima, en el universo paralelo, en donde sea que esté, es cierta, el estándar de la verdad que tenemos, más alto, que no falla, que no cambia, que siempre es lo mismo y constante, consistente, es las matemáticas. Entonces, cuando tú utilizas ese lenguaje por el cual se manifiesta todo el mundo de la forma, todo el universo, y si nosotros somos el universo y estamos hechos de la misma forma o sea, de los mismos elementos que están hechos en el universo, pues ¿por qué no? Tenemos para nosotros aprender a hablar el lenguaje del universo es aprender a hablar el lenguaje de quien tú en realidad eres, de tu alma, de tu espíritu. Entonces, lo bonito de todo es que la gente me pregunta, bueno, pero ¿y es que yo soy mala en matemáticas? Yo, no te digas nunca eso, porque es como tú decir, yo soy mala en español, cuando tu lenguaje natal es español porque naciste en Venezuela. Claro. Es tu lenguaje. Lo que pasa es que de la manera que nos enseñaron las matemáticas es muy limitada y está hecha y se nos las enseñaron porque simplemente se utilizan para cuantificar y medir tiempo y espacio, fecha, hora. Ahora, un simple mortal, cualquiera de nosotros que te estamos escuchando en este momento, ¿cómo es la mejor manera de aprovechar esa ciencia de la numerología a nuestro favor? Sin necesidad de repente como tú que lo tomaste como una pasión, como o sea, tú lo tomas como una pasión y como un talento adquirido. Pero en el caso del resto del mundo, ¿cómo uno aprovecha eso? La numerología es una herramienta. Te va a enseñar o te va a demostrar, te va a crear un mapa, un código, un programita con el cual tú elegiste como ser que está evolucionando y está regresando a la verdad de quién es, a descubrir quién eres, qué viniste a hacer, cuáles son los talentos que tienes, qué viniste a aprender y qué viniste a cumplir. Una herramienta de autoconocimiento, de verte. Por eso es que es una herramienta de conciencia. Tú estás operando desde el miedo, cuando estás operando desde la verdad que eres. ¿Cómo y eso precisamente es lo que tú haces a través de Misión 1111. Tú nos ayudas
a guiarnos y a responder esas preguntas básicas que Exacto, todos nos hacemos a a través de través la de la numerología. numerología. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Al momento que tú empiezas a verte algo como los números que lo has visto toda tu vida y los empiezas a ver de otra manera, adivina lo que sucede. Te empiezas a ver a ti, que te has visto en el espejo de una forma toda tu vida, te empiezas a ver de otra manera. Hay un efecto holográfico en la manera en que los números Wow. empiezan a accesar niveles subconscientes de la memoria acerca de quién eres. Bypassean la razón, los filtros, las defensas que tenemos de los prejuicios culturales, la programación que nos han enseñado, todo eso, que nos previene de ver la verdad o de ver, de considerar una alternativa a lo que ya Ujú. conocemos. Bypassea todo eso porque habla directamente con tu subconsciente en el lenguaje de los símbolos, que es el lenguaje que utilizamos en los sueños. Los sueños, cuando tú sueñas, tú no es literal, es símbolo, es todo un símbolo, ¿no? Simbología, Entonces, claro. entonces está en ti interpretar esos símbolos de la manera que te beneficien a ti. Lo mismo con los números, son un código que están ahí para que tú tomes el tiempo de descifrarlo, qué significan para ti, cuáles son los símbolos, cómo, cuándo y dónde yo los empiezo a ver, qué está pasando en mi vida, para que empieces a conectar un patrón, crear una historia y lo veas más en una perspectiva muchísimo más grande, mucho más amplia, y de la manera que tú ves las cosas más amplias, adivina lo que sucede. Te empiezas a ver a ti mucho más amplio, de manera que Mucho te más veías así amplio también. chiquitito y limitado, ahora te ves con otras perspectivas, con otro sentido de posibilidades. Con la numerología, pues, por ejemplo, es predictiva, porque a mí me impresionó tanto, cuando hiciste la entrevista con Erika de la Vega, en el podcast de Erika, En una vida eh, pasada, yo, sí, total, bueno, realmente sí, textual fue una vida antes de la pasada, pandemia, antes de la pandemia, y gente que nos estaba viendo en este live. Si usted no ha visto ese podcast, termine aquí y vaya al podcast de Erika de la Vega, que busquen el nombre de Lourdes. Fue en febrero antes de la pandemia, estaba ya ocurriendo en China, pero aquí no se sabía nada. Y como estábamos a inicio de año, entonces Erika le empezó a preguntar que cómo, bueno, las típicas preguntas que se hacen cuando uno está iniciando el año, como las proyecciones del año, etcétera, etcétera. Y Lourdes empezó a escribir todos los números que traía el 2020. Y Lourdes, o sea, tú estás leyendo el futuro. O sea, todo lo que tú dices ahí, cuando yo lo volví a oír ayer, cuando estaba preparando la entrevista, yo decía, no lo puedo creer. O sea, es exactamente lo que pasó. O sea, hablaste de cambios de estructura, de rompimientos de paradigmas. Vas a despertar porque vas a despertar, no va a haber nadie, es colectivo. O sea, mira, es que a mí se me me, erizo, te lo juro. yo también me Es estoy erizando, increíble. you Es know? increíble lo que dijiste. O sea, ¿tú puedes predecir con la numerología? O es que, bueno, como el lenguaje del universo estás aprendiendo a hablar con él, pues te lo está contando. O sea, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo tú sabes que mañana va a salir el sol? Eres Bueno, psíquica, porque, estás prediciendo. ¿Cómo sabes que mañana va a salir el sol? bueno, porque la certeza de que el sol sale todos los días. ¿Por qué? Porque hay un patrón en donde, hay un ciclo en donde ya sabemos que o sea, de la manera que la Tierra gira alrededor del Sol, pues a veces sale la luna y después, por la mañana sale la luna y después sale el Sol. Es que diga, sale el Sol y Ujú. sale la luna. Ok. Y también sabemos que cada 365 días la Tierra le da una vueltita al Sol, ¿verdad? Toma 365 días. Eso es un ciclo. No es que sea predictivo, es que de la misma forma que sabemos que va a salir el sol por la mañana y que la Tierra va a rotar, que para que la Tierra dé una vuelta al sol le toma 365 días, de igual manera tú puedes utilizar los números para descifrar los ciclos y los patrones de tu vida. Nosotros estamos regidos de las mismas leyes del universo, las leyes de la vibración, de ciclos y patrones. Todo vuelve a lo mismo. Por eso es que dicen que la historia se repite. No tiene nada que ver con ser predictiva. Es que después de ciertas fechas, tiempos y ciclos, es como decir, ah, Un bueno, patrón. es el patrón, es el ciclo, ahora vuelve el ciclo y vuelve el ciclo. Entonces, no es que sea predictivo, es que a través de los números podemos empezar a descifrar los patrones por los cuales nosotros estamos regidos. Tú ahorita me hiciste una pregunta importante y fue, ¿cómo lo podemos practicar nosotros en nuestra vida? Bueno, de la misma forma que tú ves al canal a ver cuál es el weather, el clima, y vas a ver el clima del Ujú. día para prepararte y saber si va a llover mucho, ah, bueno, pues me voy a llevar una sombrilla en el carro, perdón, me llevo una sombrilla en el carro, o si va a estar muy frío, pues ya sé qué me tengo que poner para prepararme.
lo mismo en la numerología. Yo veo los números para prepararme, para saber cuáles son las cosas que vienen, cuál es el patrón, cuál es el ciclo, qué es lo que se me va a presentar. Cuestión de que yo me preparo, cuestión de que cuando se me presente, ya lo uso para mi beneficio, para mi despertar, para yo ver otra realidad. Y eso también va alineado con nuestro número personal, porque entiendo que así como tenemos un signo solar, un signo lunar, etcétera, también tenemos un número, ¿no? Con el que vibramos cada Seguro, quien. obvio. Y de igual manera que usamos la astrología, por ejemplo, y somos el signo del el sun sign, el signo de sol, el ascendente, todo eso. Nosotros no somos un signo, somos una combinación de signos que están haciendo relaciones los planetas en las posiciones, ¿ok? De igual manera los números, no somos un número, somos una combinación de números, que esa combinación nos va a crear un sistema, ¿ok? Nos van a decir cómo este muñequito va a operar, qué se va a presentar, cuáles son los patrones que va a tener que vivir para utilizarlos para su propio beneficio, para que lo use para su despertar y para crecer y para aprender a lo que vino a hacer, a despertar a su misión. ¿Cómo sabemos nuestro número? Bueno, O esa combinación. esa combinación, ok, la numerología que yo practico, la interdimensional, está basada en tu fecha de nacimiento. La mayoría de las tradicionales, las numerologías tradicionales, utilizan tu nombre, ¿ok? El cual está maravilloso, me parece chévere, pero me da, todas las que he hecho, siento que esta que sé, la que practico, es mucho más acertada, es mucho más fácil, y no cambia porque tú puedes cambiar tu nombre, tú puedes modificar tu nombre, tú no puedes cambiar el día que naciste. Ese es el día que empieza tu ciclo de vida, al igual de la manera que empieza la vuelta alrededor del sol, ese es el día que tú empiezas esa vuelta, la vuelta alrededor del sol. No, y además me parece que el nombre es como que lo colocamos, lo colocan nuestros padres, o sea, en cambio el universo decidió cuándo vas a nacer tú, no lo decide nadie. No, ¿no? Lo decide Dios, o sea, sí, bueno, en la conciencia, decide la conciencia que tiene que decir, bueno, esto es lo que tienes que aprender, por lo tanto tienes que nacer este día para crear estos escenarios para que puedas crecer y evolucionar. Exacto. Y recordar quién eres. Entonces, a mí sí me gusta decir, o sea, porque la numerología que yo practico está basada en la premisa de que somos seres conscientes, de que sí elegimos vivir ciertas cosas para regresar y despertar y regresar a casa. En términos de espiritualidad, es como que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Pues como esa energía a nivel de una conciencia puede determinar, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué tengo que aprender en la próxima vida? Voy a nacer este día para que entonces se cuadre el código y empiece el programa para que ese programita se dé. Entonces, es así. Pues es lo mismo. Entonces, nosotros utilizamos la fecha de nacimiento para descubrir 6 números vitales, que es la esencia, la personalidad, el regalo, la vida pasada, el desafío, que es lo que vine a aprender, y la misión, que es mi propósito. ¿Okay? A mí me encanta un dicho, un quote que dice Mark Twain, que es un escritor bien famoso americano, que dice... Sí, el de Tom Sawyer. El de Tom Sawyer, exacto. Que dice, hay dos días importantes para todo ser humano, el día en que nace y el día que sabe por qué. Entonces, la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida, nacimos, ok, sí nací, pero no sabemos por qué. No sabemos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito está muy conectado con el quién yo soy, quién yo creo que soy. Y si no sabemos quién somos, no vamos a saber nuestro propósito. Lo bonito que nos dio esta pandemia y todo este año de gran despertar es que nos dio la oportunidad, nos abrió el espectro o nos proveyó el espacio para nosotros tomar pausa, volver hacia nosotros y en realidad preguntar, ¿quién soy? En realidad. O sea, estamos en una pandemia, o sea, que nos puso de cara a cara con nuestra mortalidad. Pues me puedo morir ahorita, mañana. He vivido la vida que quiero vivir, estoy haciendo lo que quiero hacer, me siento contenta. O sea, yo me puedo ir mañana sabiendo que estoy satisfecha con lo que hice en esta vida. Por ejemplo, todas esas preguntas se vinieron arriba ahora, de manera muy, muy práctica, porque en realidad es que si no te conoces, si no sabes quién eres, en realidad no sabes a qué viniste. Entonces, eso, cuando uno no sabe quién es, uno está en el mundo a la merced de lo que digan los otros que tienes que ser. Entonces, por eso es que muchas personas viven la vida, como me pasó a mí, que yo hice todo lo que se supone que tenía que hacer la cosa. Y entonces, ajá. ¿Cómo calculas tú? Alguien hizo una pregunta muy interesante porque dice, ok, pero entonces, el que nació el mismo día y el mismo año que yo es igual a mí. Correcto. ¿Cómo es eso? Tienes los mismos números, pero
la manera en que tú los experimentas puede ser muy diferente. O sea, la manera en que tú experimentas los escenarios que vives, por ejemplo, las experiencias que vives para aprender este tipo de cosas, se puede reflejar de maneras muy diferentes. Tú quieres ver las diferencias de experiencia, ahí te vas el nombre. Como tú puedes tener el mismo día, pero no te vas a llamar igual. Incluso la gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con gemelos? Que nacen el mismo día, tienen el mismo apellido. Exacto. Pero nacen a una hora diferente y tienen un nombre diferente. Entonces ahí tú puedes ver claramente dos personas que tienen los mismos números, cómo se manifiestan y vibran totalmente. Vienen a aprenderlo de Total. manera diferente. Las experiencias son muy Y, individuales. y también, por ejemplo, con una pareja podemos saber si esa pareja puede, encaja con nosotros o un trabajo, con el trabajo también puedes sacar la numerología, o sea, aplica para todo, cualquier ámbito. Por supuesto que sí, el mundo está escrito en números, todo es números, todo se reduce a un número. Eso lo decía Pitágoras también. Y también Galileo decía, Dios está escrito en el infinito. Es infinito, esto es número, Dios es un número infinito. Pues, por lo tanto, todo está escrito en números. Si tú quieres saber cómo tú vibras o cómo tú resuenas, si es compatible con la vibración de otra persona, pues seguro que le sacan el número, se puede hacer una carta compuesta, tú puedes ver, pero en vez de verlo como que si es compatible o no, lo bueno que tiene la numerología es que te hace ver incluso todas las relaciones de tu vida de otra manera diferente. En vez de decir, nos vamos a llevar bien o no, o somos compatibles. Bueno, si tú lo atraíste a tu vida y está en tu vida, significa que ya hay un propósito porque esa persona esté ahí. Sean compatibles o no. Solo la pregunta es, ¿qué me va a enseñar esta ¿A qué vino? relación? ¿A qué vino esta relación? ¿Qué me va a enseñar a mí y qué yo voy a sacar? ¿Qué yo voy a aprender de esta dinámica? Entonces, así cuando tú vas, tú puedes decir, tú puedes hacer una carta compuesta y qué es lo que esa unión o ese propósito de esa unión te va a enseñar a ti, a él, a la otra persona que se va a presentar para que los dos puedan utilizarlo de una manera de crecimiento, de despertar a la verdad quiénes son. Obviamente, uno no puede controlar a la otra persona. El potencial está ahí, pero está en ti. Si tú lo ves, maravilloso, ya yo veo por qué soy así, ya veo por qué cuando me dice una cosa me reacciono. Todo ese tema, porque bien, nosotros aquí venimos a aprender a través de las relaciones, porque son nuestros espejos. Entonces, yo atraje este espejo para que me reflejara a mí lo que tengo que ver acerca de mí misma. ¿Para qué? Para despertar, sanarlo, transmutar de mi verdadero ser. ¿Cómo sacas la fórmula? Los 6 números, la esencia, porque somos una combinación de números, pero lo más fácil para que la gente siempre pregunte, ¿cuál es mi número de emisión? Ok, eso es un número que siempre va a estar ahí. ¿Cómo se saca el número de emisión? Coges tu fecha de nacimiento. Recuérdense, la numerología que yo practico está basada desde ahí, la fecha de nacimiento. Coges tu fecha de nacimiento y empiezas a sumar todos los dígitos hasta que te den un solo dígito. Eso es ley fundamental en toda la numerología. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si naciste diciembre 17, 2020. Tú vas para sacar tu número de emisión, que es el propósito por el cual estás acá, sumas 1 más 2, que es diciembre, 1 más 1 más 7, que es el día de nacimiento, más 2 más 2, que es el año. Cuando tú lo sumas así, te va a dar 15. ¿Qué pasa? Si te da 15, lo sigues sumando hasta que te dé un solo dígito. 1 más 5 es 6. Ese es tu número de emisión, por ejemplo. Ahora lo haces con tu fecha de nacimiento y ya vas a saber cuál es tu número de emisión. Si quieres saber tu esencia, lo que sientes por dentro, cómo tú sientes que eres por dentro, sumas los dígitos de tu día de nacimiento. Por ejemplo, si naciste un 17, pues 1 más 7 es 8. Esa es tu esencia. Tu personalidad siempre es el mes de tu nacimiento. Por lo tanto, la que nació hoy, 1 más 2 es 3, 3 es su personalidad. Entonces, ahora, tu regalo, que es el regalo, que es lo que te vino a ayudar aquí, a tu talento, ¿ok? Pues en este caso, nací el 2020, pues por lo tanto son los últimos 2 dígitos de tu año de nacimiento. Como el 2020, O sea, 20. 20 es 2, 2 más 0 es 2. Ok, pues en la vida pasada es la suma de todos los dígitos de tu año de nacimiento. Pues si es 2020, es 2 más 2, es 22, 4. Ojo, eso se hace siempre, excepto cuando te dan números maestros. ¿Cuáles son los números maestros? 10, 11, 22, 33 y 44. Ahí no se reduce a un solo dígito. Se queda así. ¿Ok? Ahora, pues cuando sumas todo de esto, te da 8, right? Te da 15, ¿verdad? No, te da 6, perdón. En la misión es 6. Y ahora para sacar el reto, que es lo que viniste a aprender, tú vas a restar
vida pasada, menos misión, y te da el número que viniste a aprender. Y ahí tienes tus 6 números. Entonces, lo que yo te enseño, por ejemplo, en mis cursos, ahí vas a aprender cómo leer esos números, cómo los aplicas, cómo ponerlo en tu vida, cómo aplicarlo Y de manera el número práctica. del día que tú compartes todas las mañanas, ¿con La cuál lo vibración del día. machamos? O sea, Cuando tú dices, esta es la vibración del día. La vibración del día es 6. Maravilloso, es 6. Déjame ver mis números, en dónde me afecta a mí. Cuáles son los temas que van a salir y cómo esos temas resuenan con las cosas que tengo que trabajar yo. En dónde en mi carta, en qué de mis números dicen que yo tengo issues con esos temas. Esos son los temas que te van a salir. Por ejemplo, tengo temas con mi familia, tengo que soltar lo que estoy haciendo para atender a mi familia. Puede ser un tema que actually me pasó a mí, ¿entiendes? Y me pasó a mí. Es interesante. Entonces, es simplemente, globalmente, esto es lo que está en el ambiente. Entonces, ahora cuando tú sabes tus números, tú puedes decir, así, este ambiente me va a afectar en esta área. Ya entendí. Ahora es que me va a hacer así. Okay. ¿Para qué? Para prepararte, para ver qué me voy a poner, para enfrentar lo que sea que me traiga el día, por ejemplo. Mira, Lourdes, y otro tema que nos lleva a nosotros, a todo el universo, al mundo entero ahorita angustiado, ha sido el tema económico. Yo me estoy leyendo un libro ahorita que me está explotando la cabeza, no sé si lo has leído, se llama El Tener, o The Having, creo que se llama en inglés, The Having. Es una señora asiática que le llaman la gurú del dinero. Ella ha asesorado muchísimos millonarios, multimillonarios. Ella estudió el patrón o sea, ella estudió a los millonarios para saber cuál era el patrón que se repetía y por qué esa gente llegó a ser multimillonaria. Y descubrió que todos los seres humanos tenemos la capacidad de por lo menos lograr $4 millones. Wow. Todos, hasta el homeless. O sea, amazing. Sí, no sabes el libro, o sea, de verdad te lo recomiendo. Lo voy a leer, y ella es una entrevista o sea, una periodista, pues es un libro escrito a 4 manos, la gurú y la periodista. Y básicamente lo que la periodista, o sea, ella le está enseñando a la periodista cómo relacionarse con el dinero, porque ella tiene una relación con el dinero de mucha angustia, la periodista, ¿no? Que es la que acude a esta gurú. Y bueno, lo que aprendes ahí es a manejar el dinero desde la energía, desde el tener, por eso se llama el tener, porque ella te dice, cada vez que tú gastes un penny, un centavo, así sea un café en Starbucks que te costó $4, tú tienes que pagarlo sabiendo que tienes eso, no pensando, son $4 menos que voy a tener. O sea, exacto. Cuando pague, es brutal. O sea, no voy a perder el life ahorita contando el libro. Ella nos está enseñando a trabajar, a vivir desde la abundancia. Desde la abundancia, desde que siempre tengo, o sea, yo tengo para pagar esto, no estoy dejando de tenerlo. Entonces, bueno, te lo recomiendo, ¿verdad? Que está increíble. No, lo voy a leer definitivamente, me encanta. Y ahora, luego te mando el link. Pero mi pregunta hacia ti con respecto a eso es, ¿cómo entra la numerología en la energía del dinero? ¿De alguna manera te ayuda también, ya que estamos hablando de energía igualmente? Absolutamente. O sea, el tema, eso que me dijiste del libro, es precisamente lo que hacen los números también. Recuérdate, ¿qué es el dinero? Es un símbolo, representa un intercambio de bienes, en nuestra manera racional, de bienes y servicios, right? Un intercambio. En términos espirituales, la relación que tú tienes con el dinero es en realidad una relación directa con lo que tú tienes contigo mismo, con tu propia abundancia. ¿Y cómo los números reflejan eso? Específicamente en tu carta, pues los números, recuérdate que tu ser es abundante, esa es tu verdad. Eres todo con el todo, todos somos uno. Y si eres todo, no puedes tener nada. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos creído que no tenemos nada, que no tenemos. Tenemos que hacer para tener. Entonces, ¿qué pasa? En la energía del dinero, lo que te está enseñando es en dónde, cómo y cuándo, a través de tu numerología, tú puedes ver en dónde ese sistema de pensamiento, esa creencia se manifiesta, que tiene una relación directa en la manera que como tú te relacionas contigo misma y por ende como te relacionas con el dinero. Y no solamente con el dinero, con todo en tu vida. El dinero es un símbolo solamente. Es la manera en que tú aplicas tu creencia de carencia en una parte, ¿ok? Y no solamente de carencia. Yo siempre le digo esto en mis sesiones, específicamente con el número 8. El número 8 tiene que ver con dinero. Es el número que tiene que ver con dinero. Claro, pero además es el infinito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El dinero, yo siempre le digo, en la manera en que tú te relacionas con el dinero, evalúalo,
es una relación directa de las cosas que tú tienes, de lo que tú crees acerca de tu valor y poder personal. Porque el dólar o la moneda como símbolo, ¿qué es lo que simboliza en nuestro inconsciente colectivo? Poder, valor, ¿no? Algo vale tanto, yo lo pago. Poder, porque si tengo mucho dinero puedo hacer muchas cosas, y libertad. Claro. Entonces, por lo tanto, eso está en el subconsciente, esa es la imagen que tenemos del dinero, no es tanto en la plata, es lo que simboliza para nosotros. Cuando tú estás bregando con dinero, lo que simboliza para ti, el reflejo, te estás reflejando lo que tú crees de ti misma acerca de tu propio valor y tu propio poder. Entonces, a través de los números, por ejemplo, tú puedes ver en qué áreas esos temas estás teniendo issues, estás teniendo problemas. ¿Por qué? Porque estás trabajándolo, porque los tienes que trabajar. ¿En qué momento, dónde, cómo y cuándo tú empezaste ese patrón de insuficiencia, de carencia, de que tengo que trabajar para tener, de que no puedo recibir porque tengo que trabajarlo para recibirlo? Todos esos temas vienen de temas de insuficiencia. Y si eres abundante, no eres carente. Tienes que ser una o la otra. Punto, porque son ideas claro. que No se pueden, no pueden vivir juntas. Claro, no, son o eres contradictorias abundante o eres totalmente. carente. Entonces, ¿qué pasa? A través de los números tú puedes ver en dónde, cómo y cuándo se me está siendo carente, estás viniendo de la mentalidad de carencia, porque dices, pero yo no tengo mentalidad de carencia porque yo lo tengo todo. ¿Really? Vamos a chequear. Entonces los números te lo ven. Ah, carente no tiene que ser del dinero, puede ser carente de amor, carente de validación, carente de aceptación, carente, me falta algo. La carencia me falta algo, no lo tengo todo. Tengo que buscar lo que me falta. Estoy incompleto. Entonces, los números te pueden ayudar a través de esa numerología y de la manera en que tú te relacionas con el dinero, ¿no? Incluso, vamos a irnos más allá, estoy desarrollando un webinar con esta amiguita mía que es muy buena, que escribe mucho en Forbes de Latinoamérica, trabaja lo de la bolsa, le enseña a la gente cómo jugar en la bolsa de valores. ¿Cómo jugar en Y estamos creando un webinar de cómo podemos utilizar la numerología para jugar la bolsa de valores de manera consciente. ¡Wow! ¡Qué brutal! Pues es que es práctico, la numerología es práctica, Claro. son todo números, y que es la bolsa, ciclos, patrones, números, ups and downs, y está basado en los behaviors, en los comportamientos de las personas, de las que consumen. Entonces, tú empiezas a conocerte, empiezas a ver patrones, puedes descifrar qué va a pasar, cómo y cuándo y dónde, en qué días, en qué momentos y en qué situaciones, y empiezas a invertir a tu beneficio. Pero no puede ser desde la carencia, tiene que ser desde el juego, desde la abundancia de que lo tienes todo. Entonces, es una manera de que ya lo tengo. Siempre lo tengo. Y por eso es que lo uso. Yo uso La certeza siempre, la certeza. A mí la palabra certeza me parece o sea, el significado de la certeza es algo tan poderoso, y cuando la empiezas a practicar es increíble cómo todo va fluyendo mucho mejor. Te cambia. La Cambia. numerología te da es como un vehículo para que tú puedas, al momento que tú te empiezas a conocer, en las buenas y en las malas, porque eso es juicio, de manera que te maneje, no importa cuáles son tus botones, por qué reaccionas, por qué no reaccionas, cuándo tiendes a vibrar así, cuándo tiendes a vibrar así. Tú te empiezas a conocer, se llama awareness, conciencia de quién eres. ¿Sabes lo que pasa? El mundo se te puede caer encima y tú no te caes. Punto, porque ya te conoces. El acto de revolución más grande que podemos hacer en estos tiempos, ahora mismo que estamos pasando por muchos momentos de incertidumbre, es conocernos, es saber quién soy. Si tú sabes quién eres, no te pones susceptible a que te digan quién eres. No te pones susceptible a que te controle, manipule o influencien tus decisiones acerca de lo quién eres, que debes de hacer para el beneficio tuyo, para el beneficio de tu familia. Entonces está en nosotros, por eso es que les digo, es bien importante que mientras mejor tú te conozcas quién tú eres, tú vas a saber cómo bregar con esos cambios de manera creativa. Totalmente. ¿Sigues buscando Lourdes, sigues buscando respuestas todos los días? No es tanto buscar respuestas, ya no busco respuestas, busco paz. O sea, deshago lo que no me deja ver las respuestas, porque ya sé que las respuestas siempre las tengo. Cuando me empiezo a creer que no tengo las respuestas, ya yo sé que automáticamente que hay un cortocircuito que no me está dejando ver la verdad. Entonces yo tengo que hacer el trabajo interno, una creencia limitante o algún issue, lo que sea, que tengo que
ver, deshacer, perdonar y hacer mi trabajo para que la verdad se me revele, para que la respuesta se me revele. Ya las respuestas no están afuera, están todas aquí. Es cuestión Están de aquí adentro. sacar el Sí. tiempo de remover todo lo que te oculta o no te deja ver la respuesta. ¿Dónde consiguen a Lourdes? Su handle, su Instagram, mission, en inglés, .1111. Lourdes, una última recomendación, un ritual, un tip para terminar este año. Reflexionen todo lo que aprendieron, todo lo que soltaron, todo lo que cambiaron. Escríbanlo, intégrenlo, compártanlo con alguien, porque hasta que uno no comparte lo aprendido, no lo integras y no lo haces tuyo. Y en ese momento simplemente es como decir, si tienes que hacer un ritual, haz este. Escribe todo lo que aprendiste este año, todas las cosas que viste, que no veías antes, todo eso, lo escribes, le pones punto, lo cierras, y dice punto y final, y abres un libro nuevo, porque ese es el que vas a escribir el año que viene. Qué belleza. Muchas gracias de verdad por compartir todo esto que estás compartiendo, porque sé que lo haces del amor. Agradecidísima de haber conversado contigo hoy, Me encantó, me pasó hayas muy rápido. aceptado la invitación. Esto es brutal. Espero volver a hablar contigo muchas veces más. Y mi espacio aquí siempre estará a la orden para ti. Yo feliz de contar todas las cosas maravillosas que seguro vas a tener el año que viene. De verdad que muchas gracias, Bella. De verdad, gracias. Gracias. Y feliz Navidad a todos ustedes. Gracias por estar, por compartir todo lo que escribieron. Los quiero. Buenas noches. Ay, gracias, Bella, gracias. Bye, gracias.